Como yo les he dicho, esta oportunidad no la pueden perder. Es decir, no hay otra oportunidad. O es esta o es esta. No hay una otra. oportunidad histórica. Esta es una Realmente. oportunidad histórica. Tengo un doctorado. No debo concursar, sencillamente lo debo radicar. Pero que el doctorado debe cumplir con unos requisitos que exige el ministerio. Uno, para la inscripción a la evaluación, como es la rubricación de número y el ascenso con letras. Estimados profesores y profesoras, tengan ustedes muy buenas tardes. Espero que hayan hoy puesto en sus cuerpos bloqueador porque el calor está bien fuerte. Maestros 1278, maestros del distrito, ¿cómo están? Espero que todo vaya muy bien, profesoras y profesores. En esta tarde, para no irnos tan largos, vamos a continuar hablando de la implementación del ascenso y reubicación del 1278 y cómo va a ser ese proceso en este 2024. Y para eso tenemos dos invitados súper especiales que nos van a hablar de las fechas, los aspectos técnicos y también nos van a hablar del tipo de prueba que vamos a tener todos los maestros que nos vamos a presentar en el próximo concurso de ascenso. Voy a tener dos invitados y nuestra primera invitada es Omaira Eslava. Omaira Eslava es profesora de Ciencias Sociales y está adscrita al Sindicato de Maestros aquí hoy como invitada. Bueno, y también recibimos entonces nosotros hoy a nuestro querido consultor. Aquí está, profe, ¿cómo va todo? Muy buenas tardes. El profesor Rodrigo Alfaro, quien es consultor internacional y quien hoy va a encargarse de presentarnos la prueba. ¿Cómo va a ser la prueba y cómo va a funcionar, profe? Muy buenas tardes. Hay que decir que en el universo de los maestros del 1278 es un grupo muy reducido el que ha podido llegar a la letra 3D, lo cual nos alegra profundamente, pero pues que buscamos que sean más los compañeros que tengan unas mejores condiciones en este sentido, que se dignifique la profesión docente. Entonces, pues vamos a tener en 2 años ese proceso. Ahí hay un elemento también para aclarar que es importante lo que tú estás planteando. Si bien rompemos la regla fiscal y tenemos los recursos para los 126,000 movimientos, no contamos con la ruptura del decreto 1278, que obliga de que hagamos un proceso en una evaluación de competencias para poder acceder a la reubicación o al ascenso. Entonces, por eso es que se divide en 2 momentos, en 2 tiempos, que es un grupo, más o menos 75,000 compañeros en el 2024 y otro grupo en el 2025. Entonces, ahí está el elemento de lo solidario. Si pude moverme en este 2024, que esperamos que muchos de los compañeros que estén acá puedan hacerlo, lo logren, ese compañero no podrá participar en el 2025. ¿Por qué razón? Porque le dará la oportunidad a aquellos compañeros que no lo pudieron hacer. Y bueno, también hay como un repechaje, Ernesto, en términos futbolísticos, aquellos compañeros que no alcancen a ese movimiento en 2024-2025 tendrán un curso finalizando el 2025. Y ello pues implica también nuevos recursos para que se pueda cumplir el objetivo de la federación, que es contribuir en el movimiento y en descongelar el escalafón para los maestros del 1278. Palabras más, palabras menos, todos los maestros vamos a tener un movimiento, ya sea letra o número, de acuerdo a pues como le vaya en el examen. Si pasan de una, la mitad, por decirlo así, hay garantizados para 75,000 más o menos, luego viene el resto y los que no pasen ni una ni otra, hay un curso que van a poder hacer, ¿cierto? Para que tengan tarde o temprano que ascender. Esto, Mayra, cuéntanos los tiempos, los costos y las cuestiones técnicas de esta prueba, profe. Muchas gracias. Sí, bueno, entonces tenemos la resolución que es nacional, que es muy importante entenderla, y ella tiene un cronograma al cual deben acogerse los entes territoriales. Para el caso de Bogotá, pues tendrá que ser nuestro ente territorial, pero este ente territorial debe hacer una convocatoria en el marco del cronograma. Esa convocatoria pues va a tener unos elementos específicos que lo desarrolla esta misma resolución. Uno es señalar cuál va a ser la plataforma que va a utilizar para las inscripciones de los compañeros. Ahí de una vez vamos a dar el dato
más o menos del valor del NIT. Ya no hablamos de PIN, sino dentro de esta resolución nos dicen del NIT. Nos habla que es el 1.32 de la unidad de valor tributario. Entonces, más o menos haciendo la proyección y el ejercicio con los compañeros, este PIN puede estar alrededor de los 62.900 pesos. Es más o menos un promedio, Ernesto, para que nosotros nos vayamos pensando, pues no es un valor elevado, ¿no? Para que nosotros nos organicemos. Frente al cronograma, pues en los conversatorios que he estado con algunos compañeros en los colegios, es importante decirles de que tenemos una fecha inicial, que es la que tenemos que estar muy, muy, muy presente, que es la del 28 de febrero. Esta del 28 de febrero es cuando inicia la venta de este NIT, ¿sí? Y luego vamos a comenzar el proceso de inscripción en la plataforma. De ahí, ¿de qué dependemos? De la convocatoria que haga mi ente territorial. Por eso, además de conocer la resolución nacional, debo estar pendiente haciendo el seguimiento de la convocatoria que tendrá que sacar el ente territorial, ¿sí? Entonces, hay ente territorial certificado y no certificado. Pongo el ejemplo, ¿qué es el certificado? Bogotá. ¿Por qué? Porque tiene una Secretaría de Educación, que es la que directamente atiende todo lo relacionado con la educación en la ciudad. Un ente, los que no tienen no son un ente certificado, son, por ejemplo, municipios de Cundinamarca que no tienen su secretaría, sino que dependen directamente de la gobernación. Entonces, estos compañeros deberán estar pendientes de la convocatoria que haga la gobernación. Otra fecha, otro ítem importante dentro del calendario es el 3 de abril. Porque el 3 de abril van a poder los compañeros hacer la reclamación a las inscripciones. Yo hice mi proceso, compré el NIT, hice la inscripción, pero allí observo que hay alguna dificultad en la inscripción que hice. Voy a tener la oportunidad el 3 de abril de hacer esa reclamación. Luego viene una fecha muy importante, Ernesto, que los compañeros deben tener en cuenta, que es el 3 de mayo. De pronto para que muestres la presentación. Entonces, el 3 de mayo no quiere decir que no existan otras fechas. Claro, hay otras fechas, pero vamos a marcar unas que son muy importantes y que los compañeros no deben dejar pasar. Es la del 3 de mayo. El 3 de mayo va a salir en firme la lista de las personas que cumplen los requisitos, de los docentes que cumplen los requisitos para presentar la prueba. ¿Sí? Y luego vamos a tener la presentación del examen. Esta presentación va a ser el 7 de julio. Ahí yo creo que Rodrigo puede dar tips importantes. ¿Qué se observa en el calendario? En el calendario escolar es que ese 7 estamos terminando el proceso de vacaciones para maestros y estudiantes para vincularnos a nuestro segundo semestre escolar. Se recomienda que los compañeros que estén en la lista en firme, que puedan presentar la prueba, estén con unos días de anterioridad en el lugar donde viven y van a presentar su prueba. ¿Para qué? Para que puedan organizarse, no tengan ningún contratiempo en ese proceso, ¿sí? Entonces, eso es importante, parece algo importantísimo, pero ello es una recomendación importante. Y el 23 de agosto, Ernesto, tendremos el primer listado donde se señalará quiénes aprobaron esta prueba, esta evaluación de competencias. Allí es importante esa fecha porque a partir de la expedición de esta lista, el compañero que no esté conforme con el resultado de su prueba tendrá 5 días hábiles para poder hacer el proceso de reclamación. ¿Ya? Y luego viene el 2 de septiembre, que será la publicación ya para que se comience a trabajar en los actos de los compañeros que pasaron en cada ente territorial. Ahí hay algo muy importante, es que nuestra organización, nuestra federación, exige que se expida con prontitud y se le da unos tiempos a los entes territoriales de 15 días. Entonces tú dirás, bueno, pero ¿por qué tan marcado, tan organizado? Porque nosotros sabemos que además del complique de los recursos, pues es que también son muy demorados los procesos. Y, por ejemplo, lo que yo comentaba de los compañeros de los 8.000,
tuvieron que esperar mucho tiempo para que se generara Mucho tiempo. movimiento de su ascenso, su reubicación. Entonces, esta resolución tiene el poder de marcar los tiempos para que sean procesos ágiles. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta en el cronograma. Listo, ya entonces abordamos, Ernesto, cronograma, puntos importantes, hitos dentro del cronograma para que los compañeros lo tengan en cuenta, el valor aproximado del NID y el tercero, ¿cuál era el otro punto? Qué pena contigo, ya que vamos en el cronograma, ya listo, creo que las fechas quedaron claras y ahora entonces vamos a cuáles de pronto ya comenzar a hablar de las características de este ascenso y reubicación de esta prueba. Entonces ya habíamos hablado de que van a intentar ascender todos los maestros, que no está sujeto tanto a lo que estaba anteriormente, digamos, a la plática que había. Ahí parece que ya acá hay un cronograma claro que esperamos que sea respetado por parte del Estado y ya creo que ahí ya empezaríamos a mirar alguna ronda de preguntas que tienen los profes, porque ya para aclarar la diferencia que hay entre, por ejemplo, me dicen entre ascenso, entre esta prueba de ascenso y la anterior, etcétera. Entonces, vamos a comenzar una rondita de preguntas. ¿Te parece, mi profe? Listo. Bueno, entonces acá teníamos una para que los profesores nos empiecen a hacer. Entonces, acá tengo la primera. Paola Niño nos dice, para la inscripción a la evaluación, ¿cómo es la reubicación de número y el ascenso con letras? Entonces me parece bien. Quito la presentación. Muy pertinente porque nos genera a veces confusión. Entonces, nosotros tenemos un sistema vertical donde vamos a encontrar números que inicia en el 1 y va hasta el 3. No lo tengo en la presentación, Ernesto, pero todos lo conocemos porque cuando sale nuestro decreto salarial anual, yo me busco. Entonces yo digo, soy 1 o soy 2 o soy 3. Es vertical. Pero luego horizontalmente ubico si soy A, si soy B, si soy C o si soy D. Entonces, yo me puedo mover verticalmente, o sea, cambiar de número entre 1, 2 y 3, solo si tengo un título. Entonces, vamos a hacer los ejemplos. Ernesto es normalista, ingresa con 1A. Se pudo mover porque no hizo licenciatura a 1B con la evaluación diagnóstica formativa, el video. Entonces, en este momento se encuentra en 1B. Pero en todo este tiempo hizo la licenciatura. Entonces, no tendrías uno que radicar tu título, estar en el ente certificado en el cual trabajas, haberlo radicado. Eso es muy importante, Ernesto. Todos los procesos formativos que tenga deben estar en mi hoja de vida. ¿Por qué razón? Porque no voy a subir ningún formato a ninguna plataforma, sino directamente se van a tomar los datos del ente territorial. Debe estar actualizada toda mi hoja de vida y mi proceso o mi tiempo de experiencia dentro de la carrera docente. Por eso yo soy la persona que debo estar encargada de haber radicado los títulos, de tenerlos allí. Todavía hay tiempo, si hay compañeros que estén en el proceso de que no hayan radicado estos títulos. Entonces, volvemos al ejemplo. Está en 1B, hizo su proceso de licenciatura, lo radicó con tiempo para que el ente territorial tuviera ese título. Entonces, el profesor lo que va a hacer es inscribirse para ascenso. Va a cambiar de número verticalmente. Va a pasar de 1 a 2, licenciado, ¿sí? Ahora, pues, uno clásico como el general es, soy licenciado, ingreso con 2A, estoy en 2A, pero hice mi proceso de maestría y solo me reconocen un porcentaje, soy 2AM, soy 2A con maestría. Ya radiqué, reposa allí en el ente territorial ese título. Entonces me voy a inscribir para ascenso en el escalafón y voy a cambiar de número de 2 a 3. Ese es el ascenso. Si tengo un doctorado, no debo concursar, sencillamente lo debo radicar. Pero que el doctorado debe cumplir con unos requisitos que exige el ministerio. Uno, que sea en educación o disciplinar,
que esté certificado, que esté reconocido. Y inmediatamente pues será reconocido salarialmente sin concurso. El doctorado es el único de los títulos que no lo requiere. Entonces el ascenso sencillo es si voy a cambiar de número. No es más. ¿Cuándo me reubico? Me reubico cuando me muevo de forma horizontal, que son las letras. No tengo que aportar ningún título. Sencillamente estoy en el 2A, no he hecho la maestría, no la he terminado, la termino el otro año. ¿Qué hago? Me inscribo para reubicación. Voy a cambiar de 2A a 2B. Esa es la diferencia esencial. Que hay un elemento muy importante, Ernesto, para que los compañeros no vayan a cometer un error a la hora de inscribirse. Me gradúo en junio, me debo inscribir para reubicación o para ascenso de maestría, ¿no? Compañero, debe ubicarse con lo que tiene actualmente en su hoja de vida, reubicación. Si se gradúa mayo, junio, ¿qué debe hacer? Salga de allá de la ceremonia y radique de una vez en la secretaría o ente territorial su maestría. ¿Por qué razón? Pasó el concurso para el 23 de agosto. Como actualizó su hoja de vida, inmediatamente internamente hacen el ascenso. ¿Sí, Ernesto? Eso es importante, fundamental. Perfecto, claro. Debo Fundamental. de inscribirme a un título que no he obtenido en el momento de la inscripción. Importante. Muy buen dato. Para que los compañeros lo tengan en cuenta. En cuenta. En relación a la prueba pedagógica, que es el objeto, hay que tener en cuenta que la prueba está compuesta de dos instrumentos simultáneamente. Uno, las preguntas, y otro, la prueba en general. Es decir, cada pregunta es un instrumento y la prueba en general es otro instrumento. Entonces tenemos dos instrumentos. Ahora, desde el punto de vista técnico, las pruebas tienen un análisis técnico que se llama psicometría. La psicometría es la ciencia que estudia la medición del comportamiento humano. En el caso de nosotros, se hace esa evaluación a partir de pruebas o exámenes. Las preguntas también se denominan reactivos o ítems. Son palabras sinónimos, pregunta, reactivo o ítem. Entonces, en la historia moderna y por supuesto la de Colombia, tenemos tres modelos de preguntas de alto rendimiento. Unas iniciales que se llaman ASI, se denominan ASI, que quiere decir altas capacidades intelectuales, que son pruebas de altísimo nivel. Dos, las pruebas que se llaman pruebas de juicios situacionales, que son las que se presentan en el caso de nosotros en Colombia, la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuando hace la contratación con la universidad, les pide que sea en juicios situacionales, un poco como se hizo el último concurso de docentes. Los primeros no se hicieron en juicios situacionales, sino se hacían en ASI, en altas capacidades intelectuales. El último de ingreso se hizo en juicios situacionales, y esos juicios situacionales pueden ser de contexto o de caso. Y las otras pruebas se llaman pruebas de potencialidades o de proyección pedagógica, que son las pruebas que se utilizan mucho para el ingreso a ciertas universidades públicas para el sector docente. Al parecer, según la resolución, se van a presentar pruebas de este estilo, es decir, pruebas de potencialidades pedagógicas. Esto tiene tres componentes básicos, que son la parte cognitiva, la parte psicosocial y la parte comunicativa, es decir, potencialidades cognitivas, potencialidades psicosociales y potencialidades de comunicación. Entonces, básicamente es esto. Ahora, ya desde el punto de vista técnico, la prueba en potencialidades o cualquiera de las tres que he comentado trabaja una teoría psicométrica. Puede ser la teoría clásica de los test, la que utilizamos los maestros en clase, que se llama TCT, teoría clásica de test. La otra que se llama teoría de la respuesta al ítem, que es la que se utiliza, por ejemplo, en el caso de Colombia, para las pruebas de estado, las pruebas saber, las pruebas de ingreso a la Universidad Nacional, las pruebas internacionales como las pruebas PISA, etcétera. Muy seguramente esta prueba va a ser en teoría la respuesta al ítem. Esto asegura que sea una prueba de alto rendimiento. Y la valoración estadística normalmente se plantea en teoría clásica, en estadística o también se le denomina técnicamente
las pruebas estadísticas descriptivas. Y en el caso de la TCT se hace con pruebas descriptivas o estadística descriptiva. Y en el caso de la TRI, de la teoría de la respuesta LITE, se utiliza una psicometría de mayor nivel, una estadística de mayor nivel. En el caso concreto se trabaja lo que se denomina el modelo métrico de Rasch. Rasch se escribe R-A-S-C-H. Entonces, es el que se trabaja prácticamente todas las pruebas en psicometría TRI a nivel nacional o a nivel internacional. Este es una medición técnica de alto nivel y sobre todo de alto nivel de precisión técnica. Esto es lo que permite que no hayan, por ejemplo, empates, por ejemplo, y que se tenga un buen nivel de discriminación de cada pregunta y altos niveles de confiabilidad de la pregunta. Eso quiere decir que cada pregunta debe tener un buen nivel de validez, un buen nivel de confiabilidad y, por supuesto, un buen nivel de calibración. Entonces, son los tres componentes básicos: validez, confiabilidad y calibración. Básicamente es esto. Y finalmente, el marco tiene algunos elementos, tanto para los docentes de aula o tutores, o también para los rectores, directores, también para los coordinadores y para los orientadores. En general, las líneas son más o menos, se mantienen las mismas, solo que se va a diferenciar en algunos aspectos. Por ejemplo, no es lo mismo el director que el profesor de aula, pero el componente prácticamente es el mismo. Ejemplo: reflexión y planeación de la práctica educativa. En el caso de los docentes se agregará la parte pedagógica y en el caso de los directivos se agregará la parte de dirección escolar, pero dése cuenta que el lineamiento es prácticamente el mismo. Por eso, los ejercicios que se hacen es en general para todos y lo que nosotros trabajamos es tratar de aprender cómo es que se resuelven las preguntas. No trabajando el contenido, sino trabajando la estructura de la pregunta. Ahora, si la persona maneja el contenido, pues va a ser mucho mejor, ¿no? El contenido sea para directivo, sea para docente o para orientador o para coordinador, que son distintos. Bueno, en general esta es la presentación así muy grosso modo y así súper rápido para dar campo de pronto si hay alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, profesor Ernesto. O dar campo a los sustos, profe. Acaba su merced de asustarme con toda esta cantidad de formas de ver la prueba, pero a la vez, qué chévere que podamos tener muy claro cuál va a ser la que vamos a tener para sí mismo enfrentarnos a ella, porque tengo entendido que los que ahorita ingresaron al distrito estaban esperando una prueba más de conocimiento y algo pedagógico y se les presentó una cantidad de situaciones donde muchos de ellos no supieron responder las situaciones, aunque de pronto tenían el contenido y por eso tal vez no ingresaron digamos, a trabajar al distrito. Entonces es bueno, profe, que luego esto que su merced hoy nos acaba de decir, pues lo desglosemos una por una y empecemos a tener ejemplos prácticos de lo que va a ser esta prueba. Profes, esto era lo que querían que escucharan, que vieran que el profesor Rodrigo es un experto en este laboratorio de psicometría que tiene y vamos a tenerlo acá en nuestro canal desglosando. Acá dice Consuelo, pueden ser preguntas ambiguas. Profe, ¿qué tanto son esas preguntas ambiguas realmente? Las pruebas en psicometría TRI tienen un proceso de validez muy fuerte. Eso implica que se hace juicio de expertos por cada pregunta. La pregunta la inicia un profesor elaborando la pregunta a un profesor, después se pasa a un juicio de expertos disciplinares y después se pasa a un panel de expertos interdisciplinares. Entonces, esta parte se llama validez de constructo, validez de contenido, y después se aplica una prueba, digamos, para catear la pregunta, para testear, se dice técnicamente, y darle proyección. Eso se llama validez de proyección, que va a implicar que la pregunta tenga un buen nivel con relación a la pregunta y la población objetivo. Entonces ahí la calibración se hace a la pregunta y a la persona. Entonces, cuando se obtienen los resultados, no se obtiene el resultado de la persona, sino de la pregunta y de la persona simultáneamente. Por eso es importante que en el momento en que se resuelve la pregunta, no se trabaje sobre procesos de interpretación o de crítica, sino sobre el mismo texto.
Y un poco lo que demuestra la historia en esto es que la mayoría de compañeros, en el caso de los docentes, también en el caso de los abogados, dan siempre pautas de interpretación o de crítica, pero no del texto. Entonces, por eso la ambigüedad fundamentalmente es de la persona que está leyendo la pregunta, dado que está haciendo procesos de interpretación. Y la pregunta tiene que estar ceñida a lo que dice el texto, y el texto tiene que entregar toda la información. No está bueno esto, maestro, nos tenemos que formar entonces. Bueno, profe, yo sé de su premura en este momento para retirarse, entonces, profesor Rodrigo, ¿le parece que apenas ya comience a salir la cartilla, ya comiencen a mirar esto, nos reunamos para desglosar y para poder hacer tanto en vivo como de pronto un pregrabado y dejar, pues, qué tienen que hacer los profesores para prepararse, para formarse ahí? ¿Le parece, mi profe? Sí, profesor, no hay ningún problema. De todas maneras, en los grupos que estamos trabajando actualmente, nosotros vemos los 3 modelos y tenemos ejemplos de los 3 modelos de pruebas para que los profesores tengan un backup de información de cómo son las pruebas y cuál es la diferencia entre una prueba de altas capacidades intelectuales, una prueba de juicios situacionales, como las que usted comentó de los profesores del año pasado, y de las pruebas de potencialidades pedagógicas. Entonces, con ejercicios concretos es que se puede ver la diferencia entre una pregunta y otra. ¿Listo? Entonces, cuente conmigo, profesor, cuando usted desee. Aprovechando que le quedan todavía 5 minuticos antes de que se retire, ¿nos podría dar un ejemplo de cada una de esas pruebas? ¿Tiene por ahí algún ejemplo o lo dejamos para luego? No, dejémoslo para, yo las tengo, pero entonces me demoro porque así de rapidez mínimo voy a gastar 10 minutos en cada pregunta. Perfecto, ¿Listo? entonces lo dejamos. Entonces, lo que puedo decir es que, por ejemplo, las pruebas de altas capacidades intelectuales fundamentalmente son preguntas de conocimientos. Las pruebas de juicios situacionales normalmente son casos concretos que pueden ser de caso, como dice el nombre, o de contexto. Y eso implica que la pregunta tiene 3 opciones de respuesta, A, B y C. Eso es una ventaja para el concursante porque los niveles de probabilidad son más altos. Y las pruebas de potencialidades pedagógicas pueden tener 4 opciones o 5 opciones. Ahí los niveles de probabilidad son más bajos, entonces el esfuerzo que tiene que hacer el profesor es más alto. Y ahí, pues, el profesor que esté interesado o la profesora que esté interesada, pues se puede unir a los grupos, lo buscan por ahí por el LEPAR. Entonces, profesor Ernesto, yo estoy muy agradecido con usted, con esta oportunidad que me ha brindado para poder participar. Agradecerle a la compañera Omaira por hacer las gestiones respectivas y por supuesto a la ADE y a todos los compañeros allá del colectivo que han permitido que los profesores y las profesoras de Colombia puedan participar de un proceso y como yo les he dicho, esta oportunidad no la pueden perder. Es decir, no hay otra oportunidad. O es esta o es esta. No hay otra. Oportunidad histórica. Esta es una oportunidad histórica y por eso estamos trabajando con todo. Dios les bendiga, compañeros y compañeras. Espero que todo esté muy bien en sus vidas. Sigan calentándose. Esperemos que llueva y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Las Gafas del Profe.